envejece mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes. De nuevo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Raquel y por la salud de Eduarda. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Basán y en Galad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salí a Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham. Juraste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, con tu tierra, cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo, la absolviste de todos sus pecados. Respondemos: manifiéstanos tu misericordia, Señor. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, olvida tu aversión hacia nosotros. ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Mantendrás tu ira eternamente? Respondemos: manifiéstanos tu misericordia, Señor. ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Respondemos: manifiéstanos tu misericordia, Señor.
Aleluya. El que ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, venimos meditando la importancia de la libertad humana, ¿no? Como eso valioso que tenemos, que podemos elegir nuestras vidas, donde nosotros elegimos. Y a Dios uno lo tiene que elegir libremente, y hay que convencerse de eso, ¿no? Convencerse, y cuando uno lo elige tiene que elegirlo conocido, que es el mejor camino que podemos elegir, el mejor. Y hoy vemos que cómo se cumple, que la misión de Jesús es un poco, ¿no?, convencer a las personas, que es muy importante una vez que uno eligió el camino de Dios, eligió el camino de la fe. Jesús nos trata de convencer firmemente que lo más importante para nosotros en nuestro camino de fe es hacer la voluntad de Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios, y eso a veces cuesta en nuestra vida, en cuanto que uno a veces tiene que hacer un discernimiento y ver si lo que uno va eligiendo, lo que uno va haciendo, por ahí es un capricho personal o realmente la voluntad de Dios. La persona que tiene fe siempre le pregunta a Dios: ¿qué querés de mí? ¿No? Esa pregunta que a veces uno se lo hace más cuando es joven y cuando tiene que tomar esas grandes decisiones para ver qué camino va a tomar. Y uno se pregunta, ¿no? El joven que tiene fe se pregunta: ¿qué querés de mí? Dios, ¿qué querés de mi vida? Y sabemos perfectamente que Dios no es mudo. Dios va hablando muchas veces de las cosas que nos van sucediendo en la vida personal. Dios te va diciendo que quiere con vos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Libremente lo elegimos a Dios, y después tenemos que empezar a descubrir cuál es su voluntad. Una persona de fe, la voluntad de Dios. Y yo vi en un estado una frase, hoy justamente la vi y me gustó y lo voy a repetir. Dice: prefiero estar con Dios y ser juzgado por el mundo que estar en el mundo y ser juzgado por Dios. Es un juego de palabras, pero en esta frase se ve que la persona que puso ese estado está convencido de que quiere el camino de Dios. Prefiero estar con Dios y ser juzgado por los demás que después ser juzgado por el mismo Dios, porque nosotros también es parte de nuestra fe. Está bien, Dios nos hizo libre y uno puede elegir, pero después vas a tener que dar cuenta de lo que elegiste. Cada uno, eso lo dice nuestra fe, va a tener que dar cuenta a Dios de qué hiciste de tu vida. Entonces ahí va a salir a la luz todas las cosas que vos elegiste. Entonces vemos a Jesús hoy que dice, lo buscaba su madre y sus hermanos, dice, y Jesús le pregunta: mi
mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquel que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Así dice Jesús. Siempre hay que saber interpretar la Sagrada Escritura porque por ahí, acá uno puede decir, bueno, la está reprochando a la mamá, a nada más y nada menos que a la Virgen María. Pero en realidad no, porque Jesucristo está tratando de convencernos de que hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Pero ¿qué mejor maestra que María en eso, ¿no? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si uno se pone a observar la vida de María, María es maestra en eso, en hacer la voluntad de Dios. Entonces, pensemos un poco, reflexionemos sobre esto. Hacer la voluntad de Dios. Ese es el tema de hoy. Uno puede revisar los mandamientos, porque ahí se ve la voluntad de Dios. Uno puede revisar las bienaventuranzas, ahí también se ve la voluntad de Dios. Y revisar a ver si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, otra manera, aquel que cumple la palabra de Dios, la antífona decía, ¿no? El que me ama será fiel a mi palabra. El que me ama, dice Jesús, será fiel a mi palabra. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es justamente el que asume la palabra de Dios y la pone en práctica. Después todo lo demás, para una persona de fe, ya está en segundo, en tercer lugar, ¿no? A Dios no le interesa con quién estás, qué cargos tenés, qué títulos tenés, cuántos bienes tenés. Eso no interesa en el camino de la fe. Una persona puede ser una persona pobre y sencilla y está dentro de este criterio de Jesús, ¿no? Que hace la voluntad de Dios, aunque sea la persona más pobre del mundo, si hace la voluntad de Dios, Jesucristo la toma, ese es mi hermano, esa es mi madre. Entonces, reflexionemos sobre esto, la importancia de hacer la voluntad de Dios y pidamos a Dios que siempre nos ilumine, qué es lo que nos está pidiendo en el día a día, que nos muestre y también después que fortalezca nuestra voluntad para poder realizar lo que Él quiere de nosotros. Que así sea. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, que el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley, te pedimos que recibas la oración de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédeles apartarse del pecado y comenzar una vida nueva.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.